Buenas tardes de nuevo. Hoy es día. A ver, ya sabéis que yo soy el que limpia todo el castillo. Hay gente con superpowers. Yo soy una super nana con muchos powers, una super chacha. Entonces, como hago todo solo, hoy tenía este samurái en ese mueble de inglés de allá. Lo quise bajar para limpiar, ahí que me caigo. Y rompí varias cosas. Además, yo soy un manaza, soy muy patoso y no tengo mucha habilidad manual. Pero entonces Santa Bernadette, que aún está por aquí unos días de vecina y se volverá a su tierra pronto, a una casita que tiene en el sur de Francia, ha venido y resulta que ella también es una gran bricolera, sabe arreglar cosas. Yo soy nul, soy incapaz, pero ella ha arreglado varias cosas que se habían roto de este samurái. Entonces me dice ella, ¿por qué no hablar del samurái un poquito? Hay más samuráis, pero hoy vamos a hablar de este. Esto es una armadura que va aquí mucho tiempo, extraída por un antepasado mío que había estado de misionero en Japón, jesuit, je pense, un jesuita. No me gustan los jesuitas, lo sepáis. Y entonces este samurái es muy importante, digamos, el restaurado, y tiene cosas muy interesantes y diferentes. De entrada, este casco se llama kabuto. Esto es una vacilada que me estoy pegando porque hay unos nombres complicadísimos para todo el traje, para cada pieza, pero yo solo sé unos cuantos. Por ejemplo, casco kabuto. Entonces es interesante porque cada samurái en la parte alta de la cimera del casco ponía no su emblema de clan, pero sí como un distintivo de algo que le hacía gracia. Este curiosamente lleva un platito para tomar sopa de miso. La famosa sopa de miso japonesa. Hay otros que se ponían una langosta gigante o un dragón o una flor. Cada uno tenía su logo particular, además del emblema del clan. Que en este caso el emblema del clan lo encontramos aquí, esta parte de arriba y esta parte de aquí. Esta armadura es muy importante porque fue hecha por una familia de armeros muy importante, la familia Miyoshin. Entonces esta armadura está firmada por varios sitios y el armero de la familia Miyoshin o del clan de armeros Miyoshin crédito se llamaba Munehisa. ¿Cómo las particularidades? Y todo el mundo piensa que esto pesa mucho, pero no, pero toda la coraza samurái no es muy pesada, porque son láminas de cuero lacadas. Hay partes de metal, bien sûr, pero la parte. Una cosa que tiene este muy entretenida porque este era un autocarro. Yo he visto en un papel aquí en casa que era un daimyo es como un gobernador. Esto no sé si es verdad, pero queda muy bien porque esta coraza parece que este tipo no dio mucha manteca en combate y por eso está en tan buen estado. Pero, por ejemplo, cosas curiosas. Aquí tiene una parte en cuero, no sé si la veis. Esto es para poder deslizar mejor el daoshi. El daoshi es las dos piezas, la katana, y el wakizashi, los dos tipos de sable que llevan los samuráis. Y aquí lleva una cosa très bien, très mignon y muy elegante, demuestra que era un samurái pijo. Tiene esto para espantar las moscas mientras está esperando el combate. Se tiene que soltar, pero no me atrevo a soltarlo porque seguro se me caerá. Y luego otra cosa curiosa, iban tan elegantes y tan armados y con tantas cosas. Ya veis, aquí tiene las grebas, creo que se llama en español, para proteger las patas. Pero en cambio, mira qué modestos zapatos llevaban. Cuando están a caballo no importa porque llevan unos estribos muy grandes, bonitos, lacados, protectores, pero debajo del estribo, estos eran sus zapatos, no sé cómo se llama en español, en catalán creo, se llama espardeña, pero algo peor. O sea, tanta protección y luego tienes el pie tan delicadamente suelto. Y este sable no va con esto, porque aquí había un daoshi, o sea, una mezcla de katana y samurai y wakizashi que no encuentro, pero tenemos aquí este super sable que yo creo que es... sí, alguno de vosotros sabe más que yo, tiene que enviar notas y comentarios para que yo también aprenda, pero ya la largura de este sable, que es un odachi, yo creo, no estoy seguro, odachi, que es un sable más largo que una katana. La katana, acordémonos, el wakizashi es con el que se hace, que es el corto, es con el que se hace en el seppuku cuando se suicida. Por cierto, hay un suicidio para mujeres en Japón también, pero con la particularidad machista que el samurái puede hacer el harakiri o seppuku cuando le dé la gana y la mujer puede hacer el higai, creo que se llama, tiene que pedir permiso para ello. En muchas culturas esto de ser la mujer ha sido bastante desagradable, claro. Pero ahora mandáis más que nosotros, o sea que no os preocupéis que vais viendo en popa toda vela. Entonces, la otra cosa muy interesante de esto es que este samurái, que era un coqueto, si os fijáis, tenía este paraguas que está firmado con el nombre del samurái, Kitei Tatabe. Luego no me acuerdo muy bien porque no hablo japonés, pero fijaos,
qué bonito. A ver cuando yo lo rompo, porque acordaos que os he dicho que soy patoso. Y esto se lo ponía, ¿ves? Aquí está el logo de su clan otra vez. Logo del clan, que está aquí y aquí. Entonces él se ponía que hay un artilugio que luego veremos. Uy, que me hago. Y entonces él así tenía una protección contra el sol mientras esperaba sobre su caballo para atacar. Aquí os ha quedado explicado uno de los samuráis. Ahí veréis que hay otro. Hay otro, hay varios más, ya los iremos conociendo. No sé por qué lo he bautizado y le llamo Jean-Pierre. Jean-Pierre San, por supuesto. Pues muchas gracias y si os interesa también saber o sabéis cosas que yo he dicho mal, por favor me corregís. Muchas gracias. Arigato gozaimasu.